Hola, 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 buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Estamos más listos, más listas para emprender este viaje. Qué lindo, cómo me gusta cuando empezamos a conocer más sobre nuestra cultura, más sobre nuestra querida Mendoza. Y vamos a hablar del viento sonda, del famoso viento sonda. Que bueno, generalmente la temporada más fuerte se da entre mayo y octubre. Bueno, ¿querés saber su historia? Hay más mitos. Seguramente conoces el que vamos a hablar, pero hay más mitos. ¿Cómo nace esto? Y obviamente tenemos que hablar de los nativos de nuestra provincia. Estamos hablando de los huarpes, ¿sí? Porque muchos tuvieron que ver con esta historia. Y obviamente tenemos a dos referentes, pero te lo anuncio en un ratito. Pero porque antes vamos a visitar las redes. Dale. @Ripley Contenidos, está nuestra red social, nuestra zona digital, donde obviamente podés seguirnos si no nos seguís y te encontrás con todo el material de No Culpes, de Qué Buena Mañana, de Replay Music, Replay Bonus, bueno, etcétera. Y también estamos en YouTube como Replay Contenidos, ¿eh? Ya saludo, esta noche es un placer tenerla a ella, la amo. Mi mijo Fre, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Muy ¿Qué bien, tal? Mimi. ¿Todo bien? Gracias por el espacio, por tenernos presente a los huarpes, así que bueno, mi corazón acá. De la comunidad Sumec Huarpe. Huarpe, ¿sí? Muy bien, me encanta tenerla, ¿eh? La verdad es que mucho por conocer, pero sobre todo esto del viento sonda, ¿no? Esto de quiero conocer acerca, porque muchas veces hablamos del viento sonda, ay, qué dolor de cabeza, ay, lo que pasa en nuestra provincia. Pero, ¿qué decían los huarpes realmente acerca de esto? ¿O cuál fue el legado que nos dejaron de esta historia? Porque todo nace desde la naturaleza y de la Pachamama y el respeto que tenemos por tal, ¿no? Bueno, también voy a saludar a nuestro amigo, lo tuve el sábado en Qué Buena Mañana y me encanta tenerlo, a él. Sí, estamos saludando a Marcelo. Marcelino, ¿cómo está Marcelino Azaguate? Muy bien, gracias. Gracias por Te lo dije invitarme, con tono, como ¿viste? siempre. Marcelino Como Azaguate. corría. Músico referente de la comunidad Huarpe, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas Bien. gracias. Como siempre, un gusto participar de tus programas. Excelente, Marcelino, me encanta. Y voy a saludar a mi amigo Fernando Jara del otro lado. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Gonzalo? ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo le bien. va, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Goga, Fernando Goga. Hace un año que le estoy diciendo Goga, ¿viste? No se acostumbra, Bueno, Fernando. Le voy a un tirón de oreja. Goga. Mira, hace un año que vengo peleando con Fernando, por Dios. Me gusta que me tires la oreja. Si le gusta, a usted le gusta. Fer, escuche una cosa. Saludo ahí a la gente, a la comunidad Huarpe. Un No, me gusto encanta. placer. Muchas Gracias. gracias. Igual, ¿Cómo Y, andan? igual. y Bien. vamos a hablar de esto, de un tema que por ahí vos mucho hablas, ¿no? Cuando hay temporada fuerte, cuando algo sucede en nuestra Sí, sí. provincia, ¿no? Del viento sonda. Un viento que, si bien parece caliente, pero que luego, digamos, refresca y hay como un cambio de temperatura complejo, porque digo, de repente tenemos 30 grados, después baja. ¿Qué sucede con el viento sonda específicamente? Bueno, ¿qué sucede? Es normal que se dé a partir, como vos bien marcaste, desde parte de mayo hasta noviembre, incluiría también con mayor frecuencia. No es que no se dé en verano, en el periodo de verano también hemos tenido sonda. Sí. Tuvimos un sonda un 24 de diciembre a la noche, madrugada del 25, que creo que todo el mundo se acuerda, que fue importante. Hay sonda, el sonda es más que nada es por la circulación del oeste, que tenemos viento del oeste hacia nosotros, o sea, del Pacífico hacia nosotros, donde los sistemas pasan de oeste a este y generan esta diferencia de presión entre el hemisferio, digamos, la diferencia de presiones genera el viento. Y puntualmente con la circulación de este viento de oeste a este deja todo lo que es la humedad desde el lado de Barlovento, del lado de Chile, dejando las precipitaciones importantes, las lluvias lloviznas y nevadas en altas montañas, y ingresa del lado a Sotavento, del lado nuestro, vendría siendo con un aire seco y con una compresión adiabática importante, genera que la temperatura se eleve, es un viento arrachado, con direcciones, digamos, del oeste hacia el este de importancia. Arrachado significa que quizás en 1 metro de diferencia no tenés viento y de repente sí tenés viento y de fuerte intensidad. Eso está acompañado de fuerte intensidad. Pero para eso necesita, digamos, parámetros en lo que respecta a diferencias de presión, lo cual, digamos, se da muy frecuente en la región de Cuyo, más que nada también desde el norte, digamos, desde Neuquén hacia hasta la zona de Jujuy, puede darse el sonda por sectores. La frecuencia, como vuelvo a repetir, es desde mayo a noviembre con mayor frecuencia, y bueno, en el periodo estival, en verano, las condiciones serían
desfavorable, pero no es que no se dé esas condiciones. Se puede dar también sonda en el verano. Perfecto, perfecto. Cuando hablamos de vientos sonda, ¿solo hablamos de Mendoza o hay otra provincia que también lo nombran así, que tienen este fenómeno climático? Bueno, mira, desde Neuquén hacia el norte, hacia Jujuy, todo lo que es la precordillera, podemos tener el sonda. Lleva el nombre de sonda por la quebrada del Sonda en San Juan, donde huarpes de ahí de la zona, desde esa época, lo nombraron sonda al viento, debido a que ellos creen que nace ahí, en la quebrada del Sonda. Por eso lleva el nombre de sonda. En general, las condiciones se pueden dar, vuelvo a repetir, sobre la ladera, o sea, oriental de la que es precordillera. Así que desde Neuquén, vuelvo a repetir, hasta Jujuy se puede dar sonda por sector. Hay sondas largos de 2 o 3 días, hay sondas cortos, hay sonda en pausa de sonda, que es tener 2 horas de sonda, después no tenés. Ya, la probabilidad existe siempre, por ahí no desciende en superficie, lo tenemos en altura, que le llamamos sonda en altura. Y bueno, la comunidad huarpe también estudió mucho y con sus años veían, digamos, su experiencia, veían hacia el oeste el tipo de nubosidad y estaban diciendo que podían tener algo de sonda. Perfecto, excelente. Con esta explicación nos vamos a el primer informe especial del viento sonda. Fuimos a Valle de Uco, dígalo bien por favor. Fuimos allí, obviamente, y esto es lo que sucedía, mira. Llegamos a Valle de Uco. Hay nuevas leyendas, nuevas historias y una nueva temporada de No Culpes que te va a contar absolutamente todo. Estamos en Valle de Uco, en uno de los lugares más lindos donde se puede ver todo el valle en sí. Pero la verdad es que nos preguntamos, y justamente hoy, donde hay mucho viento, el tema del viento sonda. Muy conocido en Mendoza, ¿sí? A veces a algunos nos asusta, pero realmente, ¿de dónde viene esa historia? De acá, del Valle de Uco, de esta vista espectacular que tenés, de este valle cargado de mitos, sí, de historias, de leyendas, como esta, como la leyenda del viento sonda. ¿Querés conocer más? Vamos a conocer. ¿Me acompañas? Dale. La leyenda del viento sonda surge en este lugar, en el mismo lugar que un cacique denominado Uco avistó estas tierras y supo ver la riqueza que prometían. En esa época surgió la leyenda del viento sonda, una leyenda como muy popular y muy arraigada a la cultura de los mendocinos. Esta leyenda surge con el relato de un joven huarpe, muy ágil, muy intrépido, que cabalgaba todas estas extensiones y tenía un vínculo muy especial con los animales. Los agredía, los molestaba, se había ensañado con ellos, hacía una caza indiscriminada de cualquier tipo de especie. Esto no pasó desapercibido para la divinidad Yastay, que es la divinidad que cuida y protege a los animales de montaña, quien le advirtió a Yiranco que si volvía a matar animales en exceso, una maldición caería sobre él. Yiranco no obedeció. Yastay, enfadado, buscó ayuda en la Pachamama. Una tarde como esta, Yiranco se encontraba recorriendo este territorio cuando por acción de la Pachamama su cuerpo entero comenzó a arder. Todo ese calor se evaporó y se dirigió como una nube de polvo y tierra hacia la región del norte, donde está ubicada la ciudad de Mendoza y donde se explica de alguna manera el recorrido que hace este viento sonda. Desde acá, desde el Valle de Uco, surge esta leyenda, la leyenda del viento sonda.
wow, qué informe. Yo estaba compenetradísimo con esa historia. La verdad que no la conocía y tiene sus misterios la Pachamama. Antes, Fer, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Te mando un beso gigante. Bueno, quería comparar un poquito el Gilanco, Sí. digamos, el indio que era cazador. Sí. En realidad el huarpe no es cazador, pero tenía que haber tenido algún trastorno para compararlo un poquito. El sonda, ¿qué hace? Un poco de trastornos neurológicos para gente. Entonces es muy posible que le haya sucedido eso, por eso mataba tanto, digamos, a los animales. Por eso nada más, era una conclusión de tratar de comparar el sonda por la leyenda a lo que podemos sufrir nosotros con el sonda en Mendoza. Secuelas del sonda, ¿no? Correcto, exacto. Ahí está, Fer, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante. Chao, que sigan bien. Chao, un placer siempre tenerlo, Fer. Y ahora voy con ustedes, mis amigos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. Bien, todo lindo. Bueno, hablar de esta leyenda. Vos, Mimi, ¿tenías otra leyenda? Sí, tengo otra leyenda y Chusmeámela. bueno, lo que contaban nuestros mayores, ¿no es cierto? Cuenta la historia de que al cacique, al sonda, se enoja, se vuelve malo porque le roban su hija. Entonces, arrasó con con esos huracanes que vienen. Eso contaban la abuela de mi abuela, qué sé yo, mis ancestros. ¿Cómo era? ¿Era un cacique? Que le sacan a su hija, sacan a le su hija. roban su hija, se la llevan. Y la furia del cacique se y convierte en esa tormenta, en ese sí, viento. Sí, se convierte en un viento Viento. muy malo que arrasa con todo. Tal es así que agarraban, y si había una embarazada, estaba sagrada, como decía, estaba encinta, la protegían, la cubrían, la guardaban para que no le diera el viento sonda. A los niños, a los bebés también, se les cubría la cabecita, todo, y los guardaban, no querían, mayormente cuando llegaba. ¿Por qué? Porque en la mañana se había levantado temprano el abuelo, la gente que se madrugaba y ya veía que venía sondas, cómo estaban las nubes, cómo estaba la luna, cómo la luna sí tenía su casa. Sí. Cada cosa tenía, miraban el cielo y sabían con qué conectarse. Miraban las montañas y sabían que iba a haber sonda. Ya estaba preavisado. Una cosa que ya venían diciendo. Yo me crié en zona Valleuco, por eso también la sé la leyenda. Pero los que contaban, mayormente mi gente de Guanacache, contaba eso de que cómo cubrían a las embarazadas, no las dejaban salir, a los niños bebés les cubrían su cabecita, y bueno, había que tener mucho cuidado porque el sonda venía malo, venía fuerte. ¿Había Y un muchas ritual? veces comíamos arena en la época de la eso, fiesta eso. en las lagunas, nos caía esos vientos que arrasaba y nos llevaba. Eso te decía, algún ritual, digamos, cuando venía el viento sonda, como para que frene, para que no esté, para que se vaya, digo, más rápido de lo normal. No, trataban de estar lo más tranquilos posible porque te altera el que no tiene dolor de cabeza. Algo pasaba en algunas personas que el sonda les hacía mal. Bueno, la furia del sonda pasaba, ¿no es cierto? Corría 80 o más kilómetros por hora. Yo he estado, por ejemplo, en el campo cuando nos llevaba. Eso. Se volaba las carpas, se volaba todo, porque bueno, era muy fuerte. Pero yo tenía eso de que las abuelas contaban de por qué había que cubrirse, porque era como traía toda la furia y era como malvado el viento, y si le daba era como que no era bueno, mayormente en las embarazadas. Esa es lo que yo sé de mis mayores. Perfecto. ¿No es Más cierto? algo que quieras agregar, digamos, con respecto a lo que dice Mimi. Digamos, me imagino que hay un legado de generaciones en Sí. generaciones. ¿Y qué pasaba, digamos, entre esto, el sonda, los huarpes? Bueno, no, tal cual así como dice la Mimi, era así, había que resguardarse y a los mayores fundamentalmente había que cuidarlos mucho porque les pasaba justamente esto, ¿no? Este cambio tan brusco de temperatura. Los que tenían algún problema de corazón, alguna cosa así, había que cuidarlos principalmente porque, bueno, era algo que potenciaba posibilidades de que se descompusieran, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también era lo mismo, bueno, ocurría eso que era todo el día de arena, tremendo, y que, bueno, esto, ¿no? Que
que decía la Mimi también. Y con respecto a la leyenda del Valle de Uco, también hay que ver estas leyendas a veces dirigidas de una manera que lo que decía también ahí Claro. Fernando no es así. No. O sea, si había gente que cuidaba a la naturaleza y que éramos parte, y que somos parte de la naturaleza, éramos nosotros. O sea, jamás iba a haber un cazador furtivo haciendo eso que dice esa leyenda, que no sé de dónde salió. que mataba todo lo que se le ponía enfrente, ¿no? Claro, Con claro. las flechas. Sí, sí, sí. Bien, No, o sea, eso descartamos no. esa... Eso no ocurría de esa manera. Tiene que haber tenido a lo mejor otro trasfondo esa leyenda. Bien. Y después se trastoca, va a saber por qué, pero jamás ocurría que hubiera un cazador furtivo dentro de las familias nuestras, ni nunca lo hubo tampoco. Bien, sí, muy bien. ¿Alguna leyenda que favorece la hegemonía? Sí, a mí me parece que son... Digo, la hegemonía para quedar mal a los warpes. Digo, cuando me refiero a la hegemonía. Por favor, ¿qué le pasa? Viste que tenés días y días. Sí. Bueno, esta noche perdónenme. Sí, sí, sucede. Y no hay viento sonda todavía. Que no sé qué le pasa. Viste, hablo del viento, me estoy trabadísimo. Y no. Lo que quiero hablar es justamente eso, ¿no? Que por ahí hay teorías, ¿no? Que dicen Sí. eso, ¿no? Dicen esa cosa de quedar mal a los warpes, ¿no? Entonces, cuando me Sí. refiero a esto de la cultura y la sociedad, bueno, parece que una parte de la sociedad, ¿no? Le convenía contar esa historia, Claro, quedar claro, mal a totalmente. ustedes. Sí. Además hay que ver que todo el tema de las leyendas y los mitos llegan cuando llega a Europa, América, porque Ajá. antes no era así. Sí. Igual que esto que preguntabas recién Sí, vos, sí. de que si había alguna forma de cortarlo, no, porque nunca se estaba en contra de, Claro. de lo natural, ¿no? Sí. Siempre uno, Se como era respeta. parte de Claro. eso, también nos adaptábamos a eso, ¿no? Ujú. Que muchas veces por ahí que he estado en otras provincias, donde llueve mucho, por ejemplo, Sí. entonces me venían, che, ¿por qué no haces algo para cortar Sí. la tormenta? Porque claro, el indio que corte la tormenta. Claro. Y no, porque acá no se hace eso, porque nosotros necesitamos que llueva. Bien. Sí, también decían, después que pasaba el viento sonda, decían los abuelos, bueno, acuérdense que ellos traen las semillas, ese viento trae semillas y hace un intercambio, los chañares, las algarrobas, esas semillas van a otro lado, quedan tapadas y después brotan, tenemos algarrobos. Tenían eso de que agradecían también, más allá del que estaba enojado Eso. ese viento que era tan fuerte, también tenían el agradecimiento de que salían distintas diversidades de plantas, no solamente yo hablo, digo algarrobo, chañar, porque Que es lo que hay ahí, ¿no? es lo que había ahí. Total. Pero, Muchos hablan de esto del daño de la naturaleza y el enojo de la Pachamama, ¿no? Esto de cuando el ser humano empezó como a dañar la naturaleza, la Pachamama se fue enojando. Y está la otra teoría que dice, bueno, como se fue enojando la Pachamama, porque a medida que el ser humano evolucionaba, contaminaba mucho más la naturaleza o la destruía. Entonces, bueno, la Pachamama, uno de los... ¿cómo se dice? Una como de la venganza, ¿no? De la Pachamama era el viento sonda, ¿no? Uno de los factores, ¿no? Que utilizaba. Ujú. Entonces, bueno, ahí es como... Hasta el día de hoy los seres humanos siguen destruyendo la naturaleza. Por eso la Pachamama no frena este viento. Hay una teoría también que habla de eso. Ujú. Sí. No, claro, no la frena justamente porque forma parte de la naturaleza. Yo creo que si Claro. está dentro de lo que es lo natural, Sí. es por algo está. Yo creo que esto que dice Eso. la Mimi también, el tema de las semillas, Sí. el tema de que muchas veces cuando salíamos al campo había muchas cosas que estaban tapadas, el viento las destapaba. Eso. Y nos encontrábamos con los vestigios de nuestro antepasado a través de la Claro. cerámica, las puntas de La flecha, todo lo cerámica, que las destapaba el flechas, viento. Todo. Ujú. Entonces también yo creo que ahí hay... También era un saber de la Pegnetao. Nosotros le decimos la Pacha porque la Pachamama es del norte, nosotros la Pegnetao, la Sí. Madre Tierra. Sí. Entonces nos dejaba una enseñanza más allá. Y después al otro día venía el frío, entonces había que abrigarse porque estaba muy frío. Claro. Pero sí, creo que toda la madre naturaleza es tan perfecta, Claro. la han hecho tan bien, más allá de quejarnos, así como nos quejamos de la nieve, de las lluvias, del granizo, todo es por algo. Bien. Sí, con el Tam- tema del se- granizo, perdóname, y de la piedra, que acá hace mucho daño en todos lugares, en el campo no hace daño, sino que lo que hace es un bien, porque poda las plantas. Ah, mira. Una forma natural de que las plantas se podan. Entonces tiene otro sentido también allá, ¿no? El tema de que cae piedra, no es malo. Wow. Cuántas cosas cuando uno empieza a hablar, ¿no? Y empieza a profundizar de ciertos temas mendocinos bien nuestros, se encuentra con un montón de factores. Entonces lo que nos queda claro es que los warpes no eran cazados, no mataban así por matar. No, No. claro. Era para vivir, para comer y, Para- y no se Que no se destruía. termine el recurso, ¿no? Jamás. fue así. Claro. Las Sí, plantas igual. Estamos creo que todos de acuerdo que hay un enojo de la Pachamama con respecto a esto. Sí, yo no creo ¿O no? tampoco No en eso. sé Yo creo que Una las leyenda. las leyendas se arman, no sé. Sí.
inventan, por así ¿Pero decirlo. vos creés que la Pachamama se enoja? Yo creo que la naturaleza responde a las Responde. cuestiones agresivas que el Bien. ser humano Sí, le como está el tema. mandando. Hay una respuesta, no es un enojo. Para Sí. mí es una respuesta a algo que no está haciendo bien. Pasa por ahí. No creo que la Pacha o la Madre Tierra o la Pagnetao esté enojada. Yo creo que nos cuida y esas acciones, acción-reacción que tiene con las cosas malas que pasan, es una forma de cuidarnos, ¿no? Aunque a nosotros muchas veces nos hace mal, el viento sonda, bueno, que tiemble, por ejemplo, ¿me entendés? O que hayan, no sé, aluviones, bueno, muchas cosas que Todo tiene la naturaleza yo no las veo como enojo, sino como una respuesta Frente. de la Tierra a esta agresividad Sí. que está teniendo el ser humano con ella, ¿no? Por eso, no, y hay que decir el tema de cuando nosotros viajamos este año, no, el año pasado viajamos, fuimos a Uspallata, ¿no? Con toda la producción. Cuando empezamos a recorrer ciertas tierras de huarpes, ¿no? Nos pedían cierto respeto, ¿no? Por la hoja que arrancábamos, por ejemplo, había hierbas para hacérsenos un té, teníamos que pedir permiso a la Pachamama, ¿no? Pedirle permiso antes de arrancarla. Cuando subimos a la Concagua, ¿no? Cuando uno comienza, ¿no? El recorrido, hay varias piedras, porque dice que es una ofrenda que uno le tiene que hacer a la Pachamama. Digo, es una provincia que cree en el respeto a la naturaleza, es una provincia que a poco estamos tomando conciencia. ¿Por qué digo a poco? Porque antes no se visibilizaba esto de respeto a la Pachamama. Es más, muchos decían, yo creo en la Pachamama y lo trataba uno de, ¿estás pirado o estás? Pero no, claro, es que antes era, Sí, es verdad. hoy hay un cambio de cabeza y hoy podemos hablar del respeto. Digo, cuando fuimos con toda la producción a la Concagua, ¿no? Y esto de ver a mucha gente dejando su piedra y tratando de invocar a la Pachamama, yo digo, wow, ¿cómo hemos avanzado? Porque no era un huarpe, digamos, Sí. los que hacían eso. Es que lo que pasa es que también hay que ver que esto, que también siempre me gusta decirlo así algunas veces en algunas charlas, es que las cuestiones de la naturaleza y lo que estamos hablando de las ofrendas, o cuando uno está en un ambiente de naturaleza y entra a pedir los permisos, yo creo que no solamente corresponde a los huarpes, en este caso particular que estamos hablando, sino que nos compete a todos. Y más que nada a los mendocinos, independientemente de si tienen ascendencia huarpe o no, que hemos nacido al lado de la cordillera de los Andes, que tiene una energía muy especial, muy potente, y más que la Concagua también. Entonces yo creo que nos compete a todos, ¿no? Es verdad eso, Sí. es verdad. Somos andinos porque vivimos al pie de la cordillera, ¿no es Total. cierto? Bueno, yo me criaba ahí en toda la zona de San Carlos, Tunuyán, que han estado mis mayores. Creo que somos responsables todos de pedir permiso, porque eso nos han enseñado, eso lo traemos nosotros desde siempre. Los pueblos originarios, no solamente los huarpes, sino los pueblos originarios, tenemos el respeto. Vamos a un lugar y nadie entra si no pide permiso. Y es para todo, no solamente para cortar una planta o para sembrar o para tocar la tierra, sino que debemos un respeto hacia todo. Yo vengo acá, tengo que pedir permiso, no puedo entrar. Entonces es un deber, una responsabilidad del ser humano, creo, de que tenemos que pedir permiso. Esos valores no se tienen que pedir, no se tienen que perder nunca. El pedir permiso, el decir gracias, el por favor, eso lo traemos nosotros en la sangre. Nos han enseñado así y yo lo miro a Marcelino y sé que es así. A él le enseñaron lo mismo que mis ancestros, mi gente, mis padres, él que los ha conocido. De eso se trata. Entonces yo creo que a veces hemos perdido esos valores y que no solamente los pueblos originarios, todos somos responsables. Muchos hablan de también de una maldición, ¿no? Cuando los españoles vienen acá, ¿no? Y no piden permiso y rompen como una maldición que le hacen justamente los pueblos autóctonos frente a ese avasallar, ¿no? Esa situación terrible que tuvieron que vivir, ¿no? Los pueblos originarios acá en Latinoamérica. Dice que bueno, que también el viento sonda viene con una maldición. ¿Creen en que sea una maldición o no? Es una leyenda, ¿ustedes creen o no? Yo particularmente no. No, maldición no lo podemos No, decir yo maldición. vuelvo a repetir lo que ¿No es decía una recién. maldición el viento sonda? Digo, porque nos afecta a todos. No. ¿O es una respuesta? Es A ver, que ¿qué mirá, cree más? ¿La respuesta en la naturaleza o una maldición que...? Claro, hay dos cosas. Depende de cómo Sí. te afecte a vos, porque a la gente obviamente el viento Sí. sonda no le gusta, obviamente, no te va a gustar porque, Nadie. bueno, por todo lo que pasa, ¿no es cierto? Pero no es una maldición porque tampoco nos gusta que haga mucho calor, tampoco nos gusta que haga mucho frío. Yo creo que son las cuestiones de la naturaleza a las que nosotros tenemos que aprender a adaptarnos, ¿me entiendes? O sea, los distintos ambientes, inclusive del planeta, nos reciben, por decir eso, nosotros nos tenemos que adaptar con lo que ocurre ahí. Yo creo que acá en Mendoza, con el tema del viento sonda, pasa eso. Yo creo que hay
muy difícil adaptarse a eso porque un cambio de temperatura muy grande que es en el invierno y porque cómo nos afecta también en el cuerpo, ¿no? Entonces yo no lo veo como maldición, yo lo veo como cuestiones de la naturaleza y que tenemos que empezar a esto que decíamos recién. Pedimos permiso, pero ¿por qué? Porque somos parte, ¿entendés? Eso yo creo que, claro, es difícil, porque no lo dice acá, y después en el afuera estamos enajenados de la naturaleza totalmente, ¿no? Hoy día es así. Hoy el mundo que se vive es el virtual, ¿entendés? Todo se maneja desde ahí. Entonces, enajenados de la naturaleza hace que empecemos a creer, no, que es una maldición, no, que la tierra está enojada, no, que no es así. Para mí no es así, o sea, estoy hablando en lo personal. Sí, total, ¿no? total. Acá estamos como hablando del viento sonda de por sí, ¿no? Y sacando todos estos mitos, leyendas que van apareciendo, ¿no? A medida que uno va creciendo en su lugar y nos van contando. Entonces, bueno, la idea es como también como ir, También, claro, son simpáticas, porque también ir hay... respondiendo también a todo esto, ¿no? Exacto. Y la gente que está en casa obviamente pueden participar al 261-316-00. Pueden participar por nuestro WhatsApp, ¿no? Y comentarnos qué leyenda conocen del viento sonda, qué historia le contaron de chiquitos, cuál es el legado de esa historia que recibieron. Bueno, al 261-316-00, ¿no? La verdad es que me quedo con el respeto, me quedo con el cuidado y me quedo con el que de una u otra manera la naturaleza está respondiendo a algo y nos quiere decir algo también. Sí, yo creo que sí, a veces pasa eso. Por ejemplo, para algunos, muchos, como una maldición, otros no, los que no creemos. Pero, por ejemplo, se presenta mucho los infartados, hay muertos también, los días de sonda, Total. y le echan la culpa directamente al viento, porque yo creo que hizo una hipertensión o le bajó la presión, algo pasó y por eso se infartó. Pero mucha gente también cree en las maldiciones, o sea, cree el viento sonda, me pasó esto, así, la gente del campo, nuestra gente no dice así, pero bueno, son creencias. ¿Lo y respeta bueno, mucho la gente de ustedes? Digo, la gente... Sí, el viento sonda sí, lo respetan mucho, así como se respeta la lluvia, el agua, todo, hay un respeto nos está diciendo cuando los abuelos amanecían a las 5 de la mañana y ya miraban el lucero y veían cómo venían las nubes y todo eso, sí, eso es cierto. O la montaña, o la luna, lo que les estaba diciendo, la luna siempre nos avisa de muchas cosas. Tiene su casita, y cuando decía, la luna tiene casita, va a llover, no va a llover, va a correr viento. Todas esas enseñanzas que nos han transmitido nuestra gente. Así que bueno, yo creo que a veces mucha gente cree lo contrario, pero creo que a veces tenemos mucha responsabilidad de todo lo que pasa, todos somos responsables, no solamente los originarios, Todos los seres humanos que habitamos todos los este seres mundo. humanos Total. debemos respetar la naturaleza y todo lo que... Excelente. porque se supone que el ser humano, el hombre ha venido y ha hecho mucho daño por ahí a la madre tierra, con el agua, la contamina y todas esas cosas que, bueno, no corresponden. Hoy por hoy Guanacache no tiene agua, así que por decir, bueno, es otro tema, pero nos toca mucho a los huarpes, así que bueno. Total, eso es cierto. Hay mucha gente, muchos televidentes nos están mirando, ¿no? Esta noche. ¿Algunos tips para combatir el viento sonda? A ver, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que me decían el tema de la olla, ¿viste? A vapor. Colocar la olla a vapor para que no se sienta tanto por dentro. Paños Húmedos, de para agua que se húmedos. pegue la... Las puertas. Sí, mantener húmedo el ambiente, eso sí, es bueno, sí. sí, totalmente que sí. Pero bueno, yo creo que en el caso de las familias nuestras siempre hemos sido como que hemos aguantado, por así decirlo, el viento. Corre viento, bueno, tratar de que no se llene de tierra lo menos que se pueda y está, ya va a pasar. Y el cubrir las madres sagradas que le decían, las madres encintas, madre embarazada, bueno, eso sí, eso corrían y avisaban y que no salieran al viento o las cubrían. Excelente. Yo vi ¿Cómo la cubrían? cómo las cubrían. Me encanta así esto. que, bueno, sí, Muchísimas gracias a ambos por esta noche. Me encanta compartir un poquito de cultura, ¿no? Esto de hablar con ustedes que tienen descendencia autóctona, ¿no? Originaria de nuestro pueblo, de nuestra Mendoza.
Y es muy importante eso, visibilizar y sobre todo escucharlos a ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias. a ustedes. Amigos ya de la Gracias casa. vos, Gracias, al Rubén, programa, gracias ¿Qué a tiene, todo una el pluma equipo. tiene? ¿Mm? ¿Qué tiene, una Bueno, pluma? esta es una pluma de cóndor. Así como vos usás tu celu y yo uso esto, porque a mí me transmite, me dice cosas y bueno. Ay, qué lindo, yo quiero Y una. bueno. La próxima quiero que me regale una así. Esto es un ¿Puedo premio decir que para... dejo el celular? Dejo el celular. Mire lo que voy a decir. Bueno. Dejo el celular y me voy con la pluma. Así que al productor voy a estar comunicando con la pluma. Le voy a decir. Esta es una ave sagrada para nosotros. Al que le llega una Sí. pluma es como un trofeo. Me encanta, me encanta. Lo ganaste, te lo voy a- dieron, pero... Me encanta. Bueno. ¿Sabes que lo voy a incorporar en el trabajo? Me voy a comunicar con mi jefe con la pluma. Vamos ahora sí. ¿Viste? Vamos ahora sí. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno. Pero antes tengo que agradecer, obviamente, al Hotel Pasos Andinos de Hugo Rosales, hijas e hijos, quien nos hospedó durante nuestra estadía en Eugenio Bustos, Luján de Cuyo. Ahí está, muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahí está, ¿eh? Gracias, un beso gigante, Hugo Rosales. Ahora sí, nos despedimos. Qué hermoso programa, ¿eh? Gracias por estar ustedes del otro lado. Yo siempre digo, no estaríamos en la 4ª temporada si ustedes no nos acompañan todas las noches. Gracias de verdad. Nos vemos, chao.